Bueno, vamos a dibujar entonces este cilindro truncado. Está cortado con un plano a 45 grados y, como vemos, el diámetro de la base es, en realidad, al duplicarlo obtenemos la altura total de la figura, ¿no? Entonces lo vamos a colocar en una posición oblicua para que podamos ver la elipse, y el procedimiento es el mismo que hacemos en dibujo artístico, o sea, siempre meterlo dentro de cajas. Si lo metemos en cajas es más fácil que dibujemos bien la orientación de las elipses, ¿no? Entonces, como siempre, hacemos la figura vista desde arriba, ¿no? Entonces, cogemos la regla, el cartabón, dibujamos una línea ortogonal al borde vertical del papel, y ya tenemos ahí la posición del plano de cuadro, ¿vale? Plano de cuadro. Ahora marcamos la posición del punto de vista, ya sabemos, una línea vertical y más o menos centrado en el papel. Colocáis la posición de V, podéis hacer una línea discontinua y marcáis ahí punto de vista. Bueno, por último dibujamos esta circunferencia. Podríamos hacer un cuadrilátero. Yo lo voy a hacer, vosotros lo hacéis a la medida que queráis. Yo os diría que esta medida está bien. Esta medida viene siendo unos 4 centímetros de diámetro. Yo voy a aprovechar la regla esta, que ya pone la posición de los ejes, y voy a separar la figura. Fijaros que, como esta circunferencia está inscrita en este cuadrado, pues podría coger el vértice del cuadrado y colocarlo aquí, de manera que ya sé que con precisión va a pasar por ahí. Puedo trazarlo, os fijáis, la esquina del cuadrado circunscrito a la circunferencia. Entonces, bueno, voy a hacer eso, voy a colocar esa esquina ahí metida. Entonces dibujo la circunferencia, luego miro la escala que tiene respecto a este dibujo, por esto es más grande, ¿no? Marco la posición de los ejes, ya que me los da. Por eso hacerlo con plantilla de circunferencias pues suele ser más preciso y más rápido que hacerlo de otra manera. Aunque bueno, el compás también. Entonces he marcado la posición de los 4 ejes, los 2 ejes principales. Si quisiera podría marcar también las diagonales, si luego lo quiero tener en cuenta para hacer la posición de esas líneas en la perspectiva. O sea, con lo cual ya ahora hago el cuadrado circunscrito a la circunferencia, o sea, el cuadrado que la inscribe. De manera que este eje, marco la posición de este eje con su traza ya. Entonces tengo aquí este eje con la traza y tengo el otro eje también con su traza. Hago las tangentes, aquí en esta esquina, tangente a la circunferencia, tangente a la circunferencia, y aquí era tangente y al mismo tiempo el vértice pasaba exactamente, incidía en el cuadro. Bueno, ya tengo el cuadrado que inscribe a la circunferencia y voy a ver qué escala tiene mi dibujo, porque en realidad es más pequeño que esta circunferencia. Entonces tendría que coger un calibre para medir esto. Con el calibre mediría preciso, pero bueno, como no lo tengo aquí, algún día lo traeremos. Hoy en día los venden ya electrónicos de alta precisión. Veis que es de 4 centímetros el diámetro, como decíamos, ¿no? Y esto es de... A ver, esto es de 36 milímetros. Bueno, 35 se puede decir, ¿no? O sea, 35 milímetros corresponde a 40 milímetros. O sea que esta será la escala, ¿vale? O sea que la escala siempre es el tamaño del dibujo, o sea, en una media cualquiera, el diámetro es 35,
dividido entre el tamaño real del objeto. Por tanto, la escala de mi dibujo es 35 partido 40, ¿vale? Tendría que simplificar si se puede, en este caso no se puede, pero lo dejo así, porque esto es divisible entre 5, bueno, sí, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, ¿no? O sea, es 7 octavos, que quiere decir que por cada 8 unidades cojo 7, ¿no? O lo que es lo mismo, si tengo aquí el diámetro, coger 7 octavos significa marcar aquí 7, marcar 8, ¿no? Unir aquí el 8 con este punto y por el 7 hacer una paralela. Entonces esto es 7 octavos de esto, ¿no? Bueno, esa sería una forma gráfica de hacer la escala, ¿no? Pero es tan simple como esto. Tamaño del dibujo dividido entre tamaño real, ¿vale? Bueno, también esto tendría que multiplicarlo por 7 octavos, ¿no? Entonces esto tomo la medida real, como decíamos que era 2 cubos que inscribía esto es altura 8, ¿no? 8 por 7 octavos, pues esto ¿cuánto da? Que alguien me lo diga. Da 7, ¿no? Porque 8 arriba, 8 abajo, ¿no? Por tanto la altura ya sé que es 7, ¿vale? Bueno, pues hago el alzado aquí para que se vea, ya que nadie sabe cómo es el alzado, no sé qué forma tiene, ¿no? Si hiciera este alzado sería complicado, porque es una elipse con los ejes principales en posición oblicua, los ejes conjugados que no están nada claros, la posición que tiene, entonces, bueno, es más fácil hacerlo aquí, ¿no? Entonces, hago esta línea, hago la línea de tierra, prolongo estas dos líneas, entonces prolongo esta línea y prolongo esta. En todo caso, si no quiero hacer números, sé que en realidad esta medida la duplicaba y tenía la altura, mientras que esta medida era igual que esta, ¿no? Entonces yo solo tengo que coger, para no hacer números, sé que la altura es 7, pero bueno, cojo esta medida y digo, bueno, pues viene de aquí a aquí. Mientras que aquí viene desde aquí hasta aquí y hasta aquí. En consecuencia ya sé que este es el alzado de la figura, ¿vale? Esa línea 45 grados respecto a esta horizontal, y aquí tengo ya el alzado de esta figura. La representación en diédrico, recordad que siempre íbamos a partir de la representación en diédrico, marcamos los dos segmentos que nos dice que esta es la línea de tierra y el fundamento del sistema era doblar esto por aquí, ¿vale? Al doblarlo pues ya tenemos que esta sería la planta y este sería el alzado, ¿lo veis, no? Pues como esta medida, ¿no? Es en realidad igual que esta, pues la coloqué aquí, cogí el diámetro y lo coloqué aquí. Y como el diámetro es 2 veces la altura, ¿no? Perdón, 2 veces el diámetro es la altura, entonces cojo esto y lo duplico. Entonces ya tengo que al unir este punto con este me sale la línea 45 grados, ¿vale? O sea que realmente lo único que hice fue coger el diámetro aquí 2 veces y aquí una vez, nada más, ¿vale? Con lo cual ya tengo esta línea 45 grados, ¿no? Bueno, decía que el sistema diédrico, ojo con esto, que esto es lo más importante, es el sistema más importante con el que trabajamos. ¿Por qué? Porque me da verdaderas formas. Fijaros, esto en planta es una circunferencia y en alzado es esto. Y una vez que proyecto ortogonalmente las dos vistas, giro esto 90 grados y ya tengo la planta y alzado de la figura, ¿vale? Sistema diédrico. ¿Lo tengo a escala? Pues eso es lo que me interesa, ¿no? O sea, la escala ya he puesto aquí que es 35 partido 40, que es 7 octavos, ¿vale? Bueno, ahora empezamos con la perspectiva. Recordad que hay que hacer las cajas donde se van a inscribir las elipses, ¿no? La circunferencia en perspectiva va a ser una elipse y la elipse en perspectiva, ¿qué va a ser? Otra elipse, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos allá. Dibujamos la línea de tierra. Marcamos una línea horizontal, ponemos línea de tierra y ahora depende de dónde quiera colocar el horizonte. Si lo coloco aquí, pues lo veré más o menos bajo esta perspectiva. Bueno, no distorsiona mucho esto. Si lo coloco aquí, en realidad esto no vamos a ver una cara por arriba, con lo cual el horizonte es igual donde lo coloque. Puedo colocarlo, por ejemplo, a esta altura, ¿no?
Voy a colocarlo a esta altura. Eso quiere decir que el punto de vista va a estar a esta altura, más o menos, ¿no? Esto era 4, podría ser a 3/4 de esto, ¿no? Si quisiera coger 3/4, pues podría calcularlo aquí. Pues hacer una línea, coger 3/4 de este segmento, por ejemplo. Cojo una línea, marco aquí 3 y 4. Entonces cojo aquí el punto 4 y el punto 3, alineo este punto con este, y por este punto hago una paralela, y ahora ya sé que realmente esto es 3/4 de esto, ¿no? Es una forma de hacerlo. Pero bueno, como no me importa la altura, podéis darle la altura que queráis. Entonces cojo una altura cualquiera, entonces voy a coger por ejemplo esta altura, y esa es la altura del horizonte, ¿vale? Voy a hacerlo a lápiz para así luego, si la figura me tapa el horizonte, que lo va a tapar, no completar. Si lo coloco muy bajo, esta elipse va a quedar muy excéntrica, muy alargada, ¿no? O sea, va a quedar algo así. Entonces, bueno, no hay que colocarlo muy cerca para evitar eso, ¿no? Pero bueno, lo he colocado bajito y va a quedar algo excéntrica, pero bueno, así también variamos, ¿no? Bueno, entonces representamos este cuadrado en perspectiva. ¿Cómo hacíamos? Subíamos las trazas y subíamos las fugas. ¿Cómo hago las fugas? Pues paralelas por V a las dos direcciones del cuadrilátero, ¿no? Entonces tengo esta dirección del cuadrilátero, hago por V una paralela y tengo entonces ya aquí la fuga. Y ahora no, el trípode no me permite hacer esa línea, a ver, la hago así. ¿La fuga es paralela A las líneas del cuadrado, a las dos líneas del cuadrado, siempre. Entonces cojo, por ejemplo, una referencia de una línea larga, que es más preciso, esta línea larga, y ahora hago por aquí una paralela a esa línea, ya que por V debo hacer una paralela a esa línea, ¿vale? O sea, paralela a esta línea por V. Y de esta manera obtengo la fuga, ¿vale? Bueno, ya tengo las dos fugas, tengo las trazas, entonces ¿qué había? ¿Subir las fugas a dónde? Al horizonte, ¿no? ¿Y subir las trazas a dónde? A la línea de tierra. Entonces, F1 y F2. Subo primero las fugas, ¿no? O sea, una vez que hacía por V las paralelas a las dos direcciones del cuadrado, pues tenía las fugas en los cortes con el cuadro. Bueno, pues subo las fugas siempre a la línea del horizonte, ¿no? Y subo la otra fuga también a la línea del horizonte. Tomo la referencia aquí abajo del papel. Ahí. Se me movió aquí. Bueno, tengo ya las fugas F2 y F1. Y ahora subo las trazas. Para ser preciso, me conviene subir las trazas de todas las líneas. Entonces tengo la línea A, B y C, esta. Sí. Yo me equivoqué y la base del cuadrado, la hice cuadrada, asentando en la línea octogonal, en el plano del cuadro. Es igual donde se coloque. Bien, entonces el punto de fuga sería la paralela. Haz paralelas a las dos direcciones del cuadrado, a los lados del cuadrado. Subimos las trazas siempre a la línea de tierra, todas las trazas, o sea, los puntos de corte de las prolongaciones de los lados del cuadrado con el cuadro, ¿vale? O sea que ya he subido aquí todos. Vale. De acuerdo. Bueno, entonces, fijaros, tengo estas tres. No hay que equivocarse, o sea que esta es una traza, las marcamos bien, que luego nos equivocamos. Otra traza y la tercera traza. Ni que decir tiene que este segmento es igual que este, ¿vale? Y sigue en esta dirección hacia esta fuga, o sea que ya sabemos que la perspectiva de esas tres líneas pues pasan por esos tres puntos y por la fuga, por este punto
y por este punto, ¿vale? Bueno, ahí tengo ya la perspectiva de estas tres líneas, ¿no? Y ahora hago la de estos tres. Entonces tengo este punto, este y este, ¿no? Y van hacia la otra fuga. Bueno, pues ya uno, este punto, con este punto con el siguiente, y este punto con el siguiente. Con lo cual ya tengo ahí los 4 cuadrados en perspectiva que corresponden a estos 4. Vale, ¿se ve? Sí. Bueno, pues ahora hay que hacer la elipse con precisión. Vamos a dejar la elipse para el final. Vale. Ahora hacemos la altura es 2 veces y una vez. Entonces vamos a hacer, como esta es la base, necesitamos esta altura. Cogemos esta altura aquí y la colocamos, por ejemplo, a partir de esta traza. Vale. Entonces, por ese punto hacemos una paralela. Vamos a hacer mejor aquí la perpendicular, para ser más precisos. Si no tenemos la perpendicular, hacer la tangente al arco no es preciso. Vale. Vamos a hacer el cuadrilátero completo. Bueno, ahí tenemos una línea vertical, ¿no? Podríamos hacer incluso verticales por cada esquina, ¿no? Entonces aquí otra vertical, etcétera, ¿no? Otra vertical. De esta manera haremos la caja completa, ¿vale? Y aquí otra vertical. Bueno, sabemos entonces que la elipse, la base de la elipse, este punto, va a quedar sobre la línea que pasa por este, ¿no? Entonces ya lo unimos esto con F1. Vale. Y ahora si levanto por aquí una vertical por este punto del medio, pues ya obtengo ahí la posición exacta del punto de la elipse, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos ya. Vale. Voy a hacer lo mismo para la cara de atrás. La cara de atrás tiene aquí la traza. Voy a dibujar la traza vertical aquí. Y la altura es 2 veces el diámetro, ¿no? Entonces cogeré esa altura, que era esto 2 veces. La coloco aquí. Una vez. Y otra vez. Y entonces fugo hacia F1. Con lo cual ya sé que la cara de atrás es esta. Y si levanto por aquí una vertical, pues tengo que levantar la vertical. Tengo aquí otro punto de la elipse, ¿no? O sea que ya tengo 2 puntos de la elipse superior. Si ahora cojo este punto y hago una vertical, al hacer una vertical y ahora al hacer una vertical por este punto, obtendré otros 2 puntos de la elipse. ¿Dónde los obtengo? Pues por ejemplo, fijaros que este cuadrilátero viene hasta aquí. Entonces al unir este punto con este, tengo entonces aquí otro punto de la elipse, ¿no? Entonces ya tengo este punto 1, 2, 3, y ahora esto fuga hacia F1 y corta aquí, y 4. Bueno, puedo unir este punto con este también. Bueno, ya tengo el cuadrilátero donde se inscribe toda la figura y ya puedo trazar esta elipse y la otra y ya se acabó, ¿no? Fijaros que estos 4 puntos son en realidad estos 4, los extremos de los ejes menor y mayor de la elipse, lo que se llaman los vértices de la elipse, y la puedo trazar ya. Convendría también que dibujara este diámetro, un diámetro conjugado en el espacio, ¿no? Fijaros que esta figura es en realidad algo como esto. Ahora la hago en asonometría. ¿Qué es la asonometría? Pues una perspectiva en la cual se mantienen las paralelas, ¿no? O sea que si la figura tiene aristas paralelas, en la perspectiva aparecen paralelas, ¿no? Es una de las características de la asonometría, ¿no? O sea que esto sería una forma de representar la asonometría. Esta figura es la misma que esta, pero esta está en cónica, ya que las paralelas tienen un punto en común, esta y esta, por ejemplo, mientras que las paralelas no aparecen aquí con un punto de fuga común, sino que aparecen en el dibujo como paralelas. Entonces yo os diría, siempre cuando hagáis un boceto, yo recomendaría dibujar el boceto siempre en una asonometría, porque es más fácil de dibujar esto que esto, ¿no? Desde aquí atrás casi no se ven nada las líneas de arriba. Sí, eso te iba a decir.
decir, si ahora las puedes repasar. Sí, 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 con boli o algo, las vamos a repasar porque ya veo que no se distingue muy bien. Bien, en todo caso, no quería hacerlo al principio, sí que podría marcarlo porque ahora hay que hacer la elipse y es lo que conviene ser más preciso, ¿no? Entonces, la elipse, podría calcular puntos de la elipse, todos los que quisiera, ¿no? Pero bueno, uno que sabemos sencillo sería esto. Si yo hago aquí una diagonal, ya habíamos marcado los puntos de la diagonal, pues vemos que podemos obtener este punto de la circunferencia y este, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí también si hago la diagonal, tengo que la diagonal esa viene desde este punto hasta ese punto. Vale. Y la otra diagonal vendrá por aquí, desde este punto a este. Vale. Bueno, pues si hago la línea que viene por aquí, en paralelo a la línea A, vemos que esta línea que pasa por las diagonales corta realmente, vamos a ser más precisos, vamos a hacerlo con escuadra y cartabón. Vamos a quitarle y hacerle escuadra y cartabón. Bueno, esto mancha más que borrar. Bueno, entonces cojo ahí el punto de intersección con la diagonal y hago esta línea. Como vemos, fundamental utilizar la escuadra y cartabón, porque ahora sé que este punto es más preciso, el punto P. Bueno, pues esta línea la puedo subir y donde corte aquí, ahí tengo un punto de la elipse. Más preciso hacerlo así, ¿no? Entonces la levanto hasta aquí. La traza de esta línea la subo aquí y como es paralela a las otras va la misma fuga, con lo cual fugo hacia F2 y vemos que corta realmente en este punto, ¿no? Pues es un punto de la elipse, ¿no? Si hago lo mismo de este otro lado, obtengo el punto de atrás. Voy a hacer ese, también tendría que hacerlo con paralela, ya no lo hago. Corta aquí, levanto aquí la vertical y fuga hacia aquí y vemos que corta aquí y corta aquí y corta aquí. Bueno, si tengo todos esos puntos de la elipse, ya ahora puedo ser más preciso. Ya son 8, ¿no? Si son 8 ya puedo aproximar, ¿no? Entonces vamos a marcar. Os diría, para hacer la elipse casi siempre es más fácil hacerla en una posición vertical. Sale tangente de este punto, pasa por este punto, viene por aquí, entra tangente por aquí. Ahora vemos que incluso ese punto no es muy preciso, ¿no? Y el de atrás tampoco, ya que la elipse viene más hacia aquí. O sea que a veces el calcular puntos, en vez de darme precisión, me la quita, ¿no? Viene por aquí. Y esto, pues sí, ahora vemos que se tendría que abrir más todavía. En fin, hacer la elipse es lo más difícil, ¿no? Entra tangente. Bueno, esa sería una elipse. Y la otra, pues ahora podríamos hacer lo mismo. Sabemos también que es tangente a esta de abajo, o sea, si esta de abajo llega hasta aquí, pues ya podríamos levantar una vertical y aquí levantar otra vertical y van a ser tangentes las dos a estas dos verticales, ¿no? Con lo cual, si es tangente a esto, pues ya sé que la elipse sale tangente de aquí, entra tangente por aquí. Vamos a colocar el trapezoide este de manera que, a ver, viene por aquí, entra tangente. Ya digo, la elipse es lo más complicado. Sale tangente de aquí, viene tangente por aquí. Ahora viene tangente por aquí y por aquí. La elipse, por muchos puntos que hagamos, al final hacer un buen trazado de la elipse ya casi es más un trabajo de dibujo artístico que de técnico, ¿no? Ya digo, si podemos calcular los infinitos puntos de la elipse, si tenemos infinito tiempo, claro. Pero bueno, al final, casi a ojo, pues la vamos a perfilar mejor que... Bueno, pues ese es ya el cilindro completo. Vemos que estos son diámetros que llamamos conjugados, corresponden a los de 90 en el espacio. Y estos dos también son diámetros conjugados, ¿no? Y está ya completo. Y el contorno de este cilindro, pues debería tener estas dos líneas perfectamente verticales, ¿no?
Bueno, pues esa sería ya la figura completa. Lo que sí es interesante saber que, fijaros que hicimos el cuadrilátero, el rectángulo que contiene a esta elipse, ¿no? Si yo, fijaros que esto sigue, el cuadrilátero, estas dos líneas son paralelas, ¿no? Corresponde a estas dos, ¿no? A ver. O sea, el cuadrilátero que inscribe esta elipse con estas dos paralelas, como son paralelas, tienen la misma fuga. Y como en realidad estas dos líneas están en este plano, en este trapecio, ¿no? Que en perspectiva aparece como trapezoide, ¿no? Pues necesariamente, pues este punto quedará sobre la vertical que viene por aquí, porque es el plano vertical que tiene aquí su fuga, ¿no? Por tanto, si queremos ser más precisos, si yo prolongo esta línea, es una línea vertical que pasa por F2, vamos a trazarla. Trazo vaya, no la pasé por F2. Trazo por F2 esa línea, a ver. Bueno, viene por aquí hacia arriba y si hacemos esta línea, bueno, sale fuera y corta aquí. Bueno, pues esta de aquí atrás tiene que cortar exactamente en el mismo punto, porque es paralela a la anterior. Y esta de aquí también cortará exactamente en el mismo punto. O sea que las tres van exactamente hacia la misma fuga. Voy a poner 3 flechas para indicar que las tres, por ser paralelas, tienen un punto común, ¿no? En la misma fuga. Bueno, pues esa sería ya la perspectiva. Entonces, en síntesis, primero hacemos el prisma que contiene a esa figura, dibujamos los ejes como vemos aquí en la solometría, y una vez que tenemos en la solometría las elipses, recordamos que las dos elipses definen en sus tangentes el contorno del cilindro, ¿vale? O sea que aquí aparecerá una curva elíptica y aquí aparece la tangente a esta circunferencia y la tangente que aparece como elipse, claro. Bueno, pues tanto en asonometría, tanto en artístico, como en técnico o como en cónica, siempre hagamos las cajas para dibujar con precisión la figura. Una vez ya que la hemos concluido, pues habría que marcar lo que es continuo y discontinuo. La ventaja de hacer todo por detrás es que sé que ahora esto debe ser tangente a la elipse, o sea, esto es continuo, entonces lo marco un poco más. A partir de aquí ya es discontinuo. Y lo mismo, esto es todo continuo porque lo estamos viendo, ¿no? Entonces, a ver si con bolígrafo se puede marcar más. Entonces tenemos por aquí, a ver esto, por aquí la elipse. Fijaros que la elipse siempre, en toda elipse, como decíamos, en toda elipse, siempre podemos hacer dos ejes que dejan sus 4 fragmentos simétricos, ¿no? Este respecto a este respecto a este, etcétera, ¿no? O sea que no podemos hacer una forma elíptica afilada, nunca. Pero esto sería un ovoide, ¿no? Un ovoide no se parece en nada a una elipse. Y un óvalo tampoco, hay muchos tipos de óvalo, pero normalmente los óvalos no tienen la curvatura tan suave. Por ejemplo, un óvalo de Cassini, que es un óvalo al cortar un donuts, ¿no? Que es como este, pues este óvalo se llama espírica de Perseo, estas curvas. Este sería un donus, por ejemplo, pues como veis es un óvalo más cuadradote. No creo que lo hayáis visto al cortar el donus porque se deforma un poco, se aplasta, ¿no? Pero bueno, no se parece a una elipse porque la elipse es mucho más suave. Y si calculamos con arcos de circunferencia, que lo podemos hacer, una elipse que sustituye, un óvalo que sustituye a la elipse, veremos que hay una ruptura entre el arco mayor y el arco menor, ¿no? O sea, sería un arco que enlaza con otro, y esa ruptura, aunque sean perfectamente tangentes, se ve como una, si lo exagero, como una falta de continuidad en la tangencia, ¿no? O sea que no se ve tan suave como una elipse. Una elipse es una curva muy suave, ¿no? Bueno, entonces, concluyendo,
recordando lo de los ejes de simetría, para hacer una figura que entra tangente por los 4 puntos de los cuadrantes, puedo trazar ya la elipse. Lo mismo para la parte inferior, trazo aquí la elipse con la mayor precisión que pueda. La línea tangente del contorno lo debe ser al extremo de la elipse, y a partir de aquí, del punto de tangencia, discontinuas, todo esto discontinuo, y luego las tangentes comunes a ambas elipses, una línea vertical que va de extremo a extremo, y aquí otra línea vertical de extremo a extremo. Marcamos por aquí la otra parte de la elipse que entra tangente por el punto del cuadrante. Bueno, pues esa sería ya la figura a escala 7/8, como decíamos, 7/8 la planta y alzado, y luego en perspectiva pues ya no vale hablar de escala, ¿no? Porque ahí ya, según se aleja la figura, pues tiene las dimensiones más pequeñas, ¿no? Bueno, por último podríamos calcular sombras si queremos. La figura está así. Podríamos, por ejemplo, decir que las sombras vienen por aquí, y sería la sombra de una elipse, será otra elipse aquí, y podríamos calcular varios puntos de la elipse para ser precisos aquí, pero bueno, quizás ahora sea algo complicado hacer esto, ya que estamos todavía empezando, ¿no? Vale. Bueno, pues importante, este plano tangente y el de atrás son paralelos, tienen sobre f sub 2 su línea de desvanecimiento, de horizonte o límite se llama, y por tanto estas dos tangentes van a un punto de esa vertical, ¿no? Con lo cual ya tendríamos ahí completa la figura, ¿no? Antes de parar aquí, puedes relinear las líneas que están con lápiz, porque se ven un poco chafas. Sí, o sea, estas de aquí, estas. Bueno, todas. Es que se ven O sea, podemos inscribir ahí la figura, el prisma ese con una sección oblicua que es tangente ahí a la elipse, y aquí lo mismo, marcamos aquí esto, marcamos esto, marcamos aquí la arista del extremo, lo mismo aquí esta arista, con lo cual hacemos siempre cajas. Esto lo debéis hacer también en dibujo artístico, cajas que inscriben a la figura, ¿no? Vale, o sea que tenemos este cuadrilátero, este trapezoide, y luego la parte de atrás. Podríamos dibujar el eje también, que quedaría aquí en una vertical pasando por el centro. Y ya para concluir, recordad, concepción espacial del ejercicio, muy importante, entender esto en el espacio. Fijaros que esto era ya la perspectiva que aparece aquí detrás, fundamento espacial de lo que estamos haciendo, entender qué estamos haciendo, ¿no? Hombre, lo que no podemos es hacer una perspectiva de memoria, sin saber de dónde sale cada cosa, ¿no? Entonces doblo el papel, lo corto, si quiero, con tijeras. Sí, pero luego lo ponemos así. Espérate. Luego lo puedes alinear ahí. Entonces, fundamento espacial. Recordad, teníamos por un lado planta y alzado de la figura. Fijaros en esto, lo más importante. Vista en planta, vista en alzado. Y ahora nos olvidamos del diédrico, girando esto. A ver, colocamos la figura aquí. Y esta era la perspectiva según la ve el Señor. Si esta figura fuera más pequeña, a 7/8, pues realmente al colocar ahí la figura y alinear todos los puntos de la figura con el punto de vista que está a la altura del horizonte, obtendríamos esta perspectiva, ¿vale? Entonces el fundamento era la intersección de esos rayos visuales con el plano de cuadro, me da el dibujo, pero lógicamente yo no voy a hacer el giro, todo tiene que estar en una misma hoja para dibujarlo. Entonces lo que hacíamos era desplazar esto hasta aquí, y a partir de aquí, de cierta altura, en la que queramos, hacemos el giro.
Con lo cual ya tenemos la perspectiva, la planta y alzado y esto. Hay gente que para ahorrar espacio, pues este triángulo pues lo coloca, por ejemplo, aquí. Entonces esto lo coloca. Incluso no hace esto y esto lo calcula de otra manera, coge las medidas aquí, en fin, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Ya lo veremos de otros métodos. Con lo cual la perspectiva se restringe a esto, ¿no? Pero podemos hacerlo de las dos maneras, o bien pensar en el espacio, pensar que esto lo trasladamos y lo giramos, o bien por otros métodos que ya veremos para hacer la figura. Bueno.